Hey, ¿cómo están, estudiantes? Hoy vamos a poner en práctica el conocimiento de números reales mediante un desafío que mostramos en pantalla. Para la compra de un tanque cilíndrico de almacenamiento de agua, es necesario que su capacidad albergue por lo menos 3 días de consumo de agua. Si sabemos que el consumo regular diario es de 1 metro cúbico y la altura máxima permitida en la ubicación donde será instalado el tanque es de 1,50 m. La pregunta es, ¿cuál debería ser el diámetro del tanque que cumpla con las limitaciones? ¿Y cuál es el diámetro si el tanque tiene el doble de la capacidad y el triple? Entonces, lo primero que hay que comprender del problema es la forma del tanque. La forma del tanque es de forma cilíndrica, por lo que su volumen se calcula mediante la siguiente expresión. Volumen de un cilindro es igual a pi por d medios al cuadrado y por h. D es el diámetro del tanque que no conocemos. Y la altura, h es la altura del tanque, que es igual a 1,5 metros según la información del desafío. Entonces, hay que primero establecer los datos que tenemos. Primero, la capacidad mínima del volumen del tanque, ¿cómo la calculamos? Dice que la capacidad mínima o el consumo regular diario es de 1 metro cúbico. La capacidad, vamos a calcular la capacidad mínima. ¿Cómo la calculamos? Con el consumo diario, que es 1 metro cúbico, pero me dice que el tanque debe albergar por lo menos 3 días de consumo. Es decir, a este volumen lo multiplicamos por 3, que son los días. ¿Cuánto me da? 3 metros cúbicos es la capacidad mínima que tiene que tener el tanque para 3 días de consumo. Pero recordemos que el diámetro, que también queremos el diámetro del tanque, si tiene el doble de la capacidad. Para calcular el doble y también el triple, ¿qué hacemos? La capacidad mínima lo multiplicamos por 2, que es el doble, son 6 metros cúbicos. Ahora, el triple. Lo mismo, la capacidad mínima, 3 metros cúbicos multiplicado para 3, 9 metros cúbicos. Esa es la capacidad al triple. Entonces, teniendo esos datos, la estrategia es la siguiente. Tenemos que sustituir los valores que tenemos en la fórmula del volumen del cilindro. ¿Por qué? Porque conocemos pi, conocemos altura y el volumen de cada cilindro, es decir, la capacidad mínima al doble y al triple, pero no conocemos el diámetro. Y recuerden que el diámetro es lo que nos está pidiendo, entonces debemos sustituir esos valores para encontrar el diámetro según la capacidad. Vamos a desarrollar este primer caso. Este sería el segundo caso, tercer caso. A la capacidad mínima, simplemente reemplazamos. Volumen del cilindro, la capacidad mínima es 3 metros cúbicos. Igual a pi vamos a trabajar con 3.141. Diámetro medio que no conocemos, escribimos igual. Y por la altura, recuerden que el ejercicio nos da que la altura que debe cumplir el tanque es de 1,5 metros para los 3 casos. Tenemos. Entonces, ¿qué tenemos que despejar? Diámetro. Entonces, mandamos los valores al otro lado. 3 metros cúbicos. ¿Qué están haciendo 3.14, 1 y 1,5 metros? Multiplicando. Entonces, a pasar al otro lado, pasa a dividir.
¿verdad? Igualamos a d medios al cuadrado. Tenemos un cuadrado que nos está afectando, ¿verdad? Al diámetro. Para poder eliminar, recuerdan que para eliminar un cuadrado se pone una raíz cuadrada. Y para no afectar la ecuación, se coloca la misma raíz cuadrada al otro lado. ¿Qué hacemos? Entonces ya podemos eliminar este cuadrado y esta raíz. Nos quedaría 3 metros cúbicos sobre 3.141 por 1.5 metros. Y todo esto a la raíz cuadrada sobre d medios. Ahora, ¿qué está haciendo? El 2 está dividiendo al diámetro. Si lo queremos pasar al otro lado, va a pasar como multiplicación y va a multiplicar toda la expresión de acá. 3 metros cúbicos sobre 3.141 por 1.5 metros igual a d. Tenemos despejada d. Entonces, lo único que tenemos que es resolver esta ecuación. Lo pueden comprobar en casa. Daría 1.595 metros. Ese sería el diámetro. Recuerden que D es el diámetro ¿de cuál caso? De la capacidad mínima. Ahora, el ejercicio también me dice si el tanque tiene el doble de la capacidad. ¿Cómo yo calculo? Si se dan cuenta, lo único que va a cambiar es el volumen del cilindro. Porque ¿qué pasa? 1.5 metros es la altura máxima para todos los tres casos. Y pi es un valor, una constante. Entonces, simplemente, si quiero calcular el doble, ahora, ¿cuál es el doble? 6 metros cúbicos, ¿verdad? Y reemplazo. 6 metros cúbicos, 6 metros cúbicos y 6 metros cúbicos. 6 metros cúbicos, 6 metros cúbicos y 6 metros cúbicos. Entonces, para tener el diámetro a la capacidad del doble, la cantidad que tenemos que resolver es esta expresión. Y nos quedaría 2,256 metros. Capacidad al doble. Ahora, también me piden el triple. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo que hicimos anteriormente. Ahora, la cantidad al triple, ¿cuánto es? 9 metros cúbicos. Entonces, simplemente, ahora reemplazo de vez de 6, va el 9. Pongo 9 metros cúbicos, 9 metros cúbicos, 9 metros cúbicos. Entonces, la capacidad al triple, ¿cuánto es? 2,764 metros. Entonces, esas son el diámetro según la capacidad. Y hemos terminado el ejercicio, el desafío.